Nunca olvidaré el sonido de los cubiertos chocando suavemente contra la vajilla de mi madre en esa cena de domingo. Fue un sonido mínimo, casi elegante. Pero en mi memoria quedó grabado como la señal exacta del instante en que mi vida se partió en dos. Yo estaba sentada entre mi hermano Santiago y mi esposo. Emilio Herrera fingiendo normalidad, cuando él decidió soltar la frase que detonó todo. Invité a Camila Ferrer a la boda, dijo con esa voz suya, suave, calculada. Como si estuviera anunciando algo completamente inocente. Después de todo, es familia. Es familia. 2 palabras. 2 sílabas. 2 cuchillos entrando lentamente bajo mi piel. Recuerdo perfectamente cómo mi rostro se congeló en una sonrisa que no sentía. Una sonrisa automática, educada. Perfecta para evitar que mi madre entrara en pánico o para impedir que mi padre preguntara lo obvio, porque un hombre casado invita a su exnovia a la boda. Del hermano de su esposa. Sentí que el aire se volvía espeso, pesado, imposible de tragar. Santiago dejó de cortar su carne. Lucía Morelos levantó una ceja, confundida. Mi madre carraspeó como si necesitara aclarar no la garganta, sino el ambiente entero. Y yo seguí sonriendo. Sonriendo mientras por dentro algo se desmoronaba en silencio. «¿Qué detalle?», murmuré. Ni yo misma supe cómo mi voz logró salir sin quebrarse. Emilio me miró con esa expresión de superioridad disfrazada de amabilidad que había perfeccionado con los años. Puso una mano en mi espalda como si necesitara tranquilizarme. Cuando en realidad era él quien estaba marcando territorio frente a mi propia familia. «Es importante que estemos todos unidos», añadió. Camila fue alguien cercano en una etapa. Y ya. No hay nada más. Esa explicación tan pulida y fría no coincidía en absoluto con la punzada que sentí en el pecho. No era la frase. Era el tono. Un tono que conocía perfectamente, el tono que usaba cuando ya tenía algo planeado y necesitaba que yo simplemente lo aceptara. Yo asentí. Fingiendo que todo estaba bien, pero en mi mente aparecía una verdad incómoda, no era la primera vez que algo en la historia de Emilio no encajaba. Había pequeñas señales. Breves inconsistencias que yo había empujado al fondo de mi conciencia. Trabajo extra, reunión urgente, cliente nuevo, el tráfico estaba imposible. Cosas que antes creía sin cuestionar. Pero esa noche, esa sonrisa forzada que puse, esa frase absurda de «es familia». Ese segundo en que toda la mesa se quedó en silencio, fue el instante en que algo dentro de mí despertó de golpe. Y entendí. Con una claridad que me quemó por dentro, que ya no iba a permitirlo. Fue ahí cuando comenzó todo. Ahí, justo ahí. Cuando por primera vez me atreví a mirar las señales que venían acumulándose desde semanas antes. Emilio, quizá percibiendo el silencio espeso que había dejado su anuncio. Decidió adornarlo con una historia que jamás había escuchado. Se acomodó en su silla, tomó un sorbo de vino y empezó a hablar de su gran amistad con Camila Ferrer. Como si estuviera relatando un recuerdo entrañable. Camila y yo coincidimos mucho en esa época, dijo, moviendo las manos con una soltura que me heló. Íbamos juntos a subastas benéficas, a eventos de recaudación, incluso me ayudó con un proyecto cuando trabajaba cerca de Polanco. Mi padre frunció el ceño. No por celos o sospechas, sino porque no entendía por qué mi esposo necesitaba justificar tanto algo que supuestamente era inofensivo. Santiago, por su parte, me lanzó una mirada rápida, casi imperceptible, pero cargada de un mensaje claro. ¿Tú sabías esto? No. Yo no sabía nada. Porque nada de lo que Emilio enumeraba esa noche había existido jamás en nuestras conversaciones matrimoniales. Siempre fue una buena amiga, continuó él. Clavando su cuchillo en la carne con un ritmo extraño. Y sería bonito que fuera parte de un día tan importante para tu familia. Lucía Morelos. Tratando de aliviar la tensión que aumentaba como vapor atrapado en una olla, sonrió y dijo, bueno, mientras todos estén cómodos, ¿no? Nadie respondió. El silencio fue la respuesta. Y en medio de ese silencio, mientras mi esposo seguía hablando de anécdotas que jamás habían sucedido, me di cuenta de algo que me recorrió la espalda como un hilo de hielo. Emilio no estaba nervioso. Ni titubeaba.
Ni buscaba mis ojos. Él estaba demasiado tranquilo. Demasiado confiado. Demasiado preparado. Fue entonces cuando empecé a fijarme en detalles que antes ignoraba, cada vez que mi padre hacía una pregunta directa. Emilio desviaba el tema. Cada vez que Santiago lo miraba, él apretaba la mandíbula. Cada vez que yo intentaba sostenerle la mirada, él se hundía en su copa. Yo seguía sonriendo, moviendo la comida de un lado a otro del plato, pretendiendo que nada en mí se estaba fracturando. Pero por dentro. Una frase resonaba como un eco interminable, nada de lo que dijo esa noche coincidía con la verdad. Y no lo supe por celos. Ni por intuición femenina. Lo supe porque su historia estaba llena de huecos. De espacios vacíos. De fechas que no cuadraban con nuestra vida. Porque cada palabra que salía de su boca parecía cuidadosamente seleccionada, pero no para aclarar, sino para ocultar. Esa cena, tan rutinaria, tan nuestra, se convirtió en el punto de partida. El primer ladrillo suelto en el muro que yo creía sólido. Y fue justo después de recoger la mesa. Mientras escuchaba la voz de mi madre hablando de las flores de la boda, que algo dentro de mí murmuró: empieza a observar, Mariana. Empieza a recordar. Y eso hice. Porque esa noche fue la primera vez que permití que una duda, pequeña, pero afilada, entrara en mi vida. Una duda que pronto se transformaría en certeza. Aquella tarde empezó como cualquier otra. Yo estaba sentada en el sofá, con el cabello aún húmedo después de una ducha rápida. Buscando en mi teléfono algún estudio de yoga cerca de Santa Fe. Necesitaba despejar la mente después de la incómoda cena del domingo. Esa en la que Emilio había transformado la realidad frente a toda mi familia sin pestañear. Mientras deslizaba la pantalla, apareció una sugerencia que me dejó inmóvil: Camila Ferrer. El nombre me golpeó como si alguien me hubiera arrojado agua helada por la espalda. La exnovia de Emilio. La misma que, según él, se había mudado a Seattle hacía 3 años, muy lejos, rehaciendo su vida. Mi pulgar se detuvo encima del perfil. Dudé un segundo. Y aún así lo abrí. La primera imagen era reciente, Camila sonriendo en una terraza elegante con la torre del reloj de Polanco difuminada al fondo. Tragué saliva. Toqué la siguiente foto, un brunch en Masaryk. Luego otra, una clase de yoga en Campos Elíseos. El geotag era claro, repetitivo, incontestable. Polanco. 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 Me invadió un mareo extraño, como si el piso hubiera cedido bajo mis pies. Deslicé más abajo. Publicaciones de meses anteriores, todas tomadas en Ciudad de México. Ni una sola referencia a Seattle. Ni una señal de la vida lejana, que Emilio me había descrito tantas veces con una seguridad que ahora me resultaba nauseabunda. Entonces encontré la foto que me dejó sin aire, Camila vestida de blanco, firmando un acta matrimonial. A su lado, un hombre alto. De traje claro y sonrisa discreta, Andrés Ferrer, su esposo. El texto decía: 2 años construyendo nuestro hogar. Sentí un sudor frío recorrerme la espalda. 2 años. Camila llevaba casada 2 años, y según Emilio, él apenas tenía noticias de ella. Las fechas, los lugares, los gestos en las fotos, todo desmentía cada palabra suya. Me llevé una mano al pecho intentando respirar hondo, pero el aire entraba fragmentado, tenso. Era la primera vez que percibía la traición no como una idea, sino como una sensación física, un peso en la garganta, un vacío en el estómago, un temblor involuntario en mis dedos. Me quedé observando la pantalla paralizada. Y en ese silencio repentino, entre el zumbido lejano del tráfico y la luz del atardecer atravesando las ventanas, entendí algo esencial: si quería conocer la verdad, tendría que buscarla yo misma. Ahí comenzó la parte más oscura: verificar horarios, revisar movimientos, unir piezas que Emilio había ocultado con tanta habilidad. La investigación acababa de empezar. Después del descubrimiento de la cuenta de Camila, todo empezó a encajar, pero al mismo tiempo todo comenzó a desmoronarse dentro de mí. Era como si cada gesto de Emilio, cada movimiento, cada olor, adquiriera un significado distinto, uno que antes había preferido no ver. Primero fueron los horarios.
De un día para otro Emilio empezó a ir al gimnasio 3 veces por semana, siempre a las mismas horas, martes, jueves y sábado. Lo curioso era que jamás regresaba con la piel enrojecida, ni con esa respiración pesada que solía tener cuando realmente entrenaba. A veces volvía impecable. Con el cabello apenas despeinado, como si no hubiera sudado ni un poco. Luego llegaron las duchas inmediatas. Apenas cruzaba la puerta del departamento en Santa Fe. Dejaba el maletín en el suelo y se metía al baño sin siquiera saludarme. La primera vez pensé que venía cansado. La quinta vez entendí que estaba escondiendo olores que no quería que yo detectara. A eso se sumó algo más inquietante, la ropa. Camisas nuevas. Demasiado elegantes para su oficina habitual en Paseo de la Reforma. Un saco que jamás había visto, aun con el aroma característico de las tintorerías caras de Polanco. Cuando le pregunté, sonrió con esa calma calculada y dijo que eran regalos de clientes. Una respuesta tan vaga como insultante. El perfume fue la estocada final. Uno diferente. Más intenso, más costoso, más ajeno. Un aroma que nunca había elegido para mí, pero que parecía llevar para alguien más. Cuando se lo mencioné, se rió y me llamó dramática. Me dijo con esa voz tan suave que siempre usaba para invalidarme, que estaba imaginando cosas, que últimamente estaba muy sensible. Que necesitaba relajarme. Ese fue mi primer contacto consciente con el gaslighting. Con esa técnica silenciosa en la que te hacen dudar de tu propia percepción. Esa forma de torcerte la mente hasta que te preguntes si realmente viste lo que viste. Pero lo peor no era lo que Emilio hacía. Lo peor era cómo yo reaccionaba. Sonreía. Guardaba silencio. Me repetía que seguramente estaba exagerando. Que un marido no podía mentir tan descaradamente. Que nada era tan grave como parecía. Hasta que un día, mientras doblaba una camisa suya recién comprada, encontré el recibo escondido entre los pliegues. Un restaurante que jamás habíamos visitado juntos. Una fecha en la que él había jurado estar en una cena de trabajo. Un monto que solo tenía sentido si fueran 2. Sentí un clic interno. Un quiebre suave pero definitivo. Si quería descubrir la verdad, necesitaba pruebas. Reales, concretas, irrefutables. Y para eso debía revisar algo que nunca antes había tocado, sus estados de cuenta y su calendario personal. Cuando abrí por primera vez los estados de cuenta de Emilio. Lo hice con el corazón golpeándome el pecho como si temiera estar violando un pacto invisible. Pero después de semanas de dudas, silencios y coincidencias. Sabía que necesitaba enfrentar la verdad aunque me destrozara. Lo que encontré no era una sospecha. Era una confesión escrita en números. El primer cargo que me heló la sangre fue uno del St. Regis en Paseo de la Reforma. Una noche completa con servicio a la habitación incluido. La fecha coincidía exactamente con el día en que Emilio había viajado a Guadalajara para cerrar un trato. Incluso me había enviado fotos desde el lobby de su supuesta sala de reuniones, fotos que ahora entendía podían haber sido tomadas en cualquier parte. Deslicé el dedo por la pantalla y el estómago se me cerró todavía más. Otro cargo, restaurante 1111 Polanco. Un lugar donde un solo plato puede costar lo que yo gastaba en una semana de supermercado. La fecha coincidía con un miércoles por la noche. Cuando él me había asegurado que tenía back-to-back meetings con un cliente japonés. Ironía cruel, yo había cenado sola, viendo una serie que él odiaba. Esperando su mensaje que nunca llegó. Después vino el golpe más bajo, un cargo en joyería de Palacio de Hierro, por una cantidad que jamás habíamos discutido. Y desde luego nunca había visto reflejada en ningún regalo para mí. Lo sostuve en la mano durante un largo rato. Recuerdo que me ardían los ojos, pero no lloré. No en ese momento. Porque mientras mi interior se quebraba, afuera solo reinaba una calma artificial, casi quirúrgica. Una parte de mí entendió que si me permitía desmoronarme, no podría seguir armando el rompecabezas. Y lo necesitaba completo, cada pieza en su lugar. Regresé a los movimientos de meses anteriores, construyendo una línea de tiempo. Cada cargo tenía una historia, hoteles en fechas en que él viajaba por negocios.
Cenas caras justo cuando él decía estar agotado por reuniones. Compras de ropa fina en días que regresaba extrañamente perfumado. Era una coreografía perfecta de mentiras tejida con disciplina. Abrí otra pantalla, su calendario compartido. Reuniones inexistentes. Viajes duplicados. Anotaciones demasiado vagas como para ser reales. Mi respiración se volvió lenta, pesada. No estaba loca. No estaba exagerando. La traición era metódica. Profesional. Fría. Fue entonces cuando una idea me cruzó la mente: si Camila seguía viviendo en Polanco y Emilio se movía por esos mismos lugares. ¿Y si no era la única engañada? El pensamiento me llegó como un destello amargo. Y así una semana después, mientras revisaba otra vez los cargos del St. Regis. Vi un apellido familiar en una nota al pie del estado de cuenta: Ferrer. Tardé unos segundos en procesarlo. No era el de Emilio. No era el mío. Era el de Andrés Ferrer, esposo de Camila. La sangre me zumbó en los oídos. De repente toda la línea temporal se reordenó. Ellos no solo estaban traicionándonos. Se estaban encontrando entre sí. Fue ahí, en ese instante exacto, cuando comprendí que necesitaba hablar con él. Con Andrés. Y mi vida, tal como la conocía, estaba a punto de fracturarse definitivamente. Enviar ese mensaje fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Tenía el celular en la mano, la conversación vacía. El cursor parpadeando como si también dudara conmigo. ¿Cómo se escribe algo así? ¿Cómo le dices a un hombre que quizá su esposa lo está traicionando con tu esposo? Al final, opté por la honestidad brutal: necesito hablar contigo. Es sobre Camila y Emilio. No pasaron ni 10 minutos antes de que Andrés respondiera. Dime dónde. Nos vimos al día siguiente en el Starbucks de Torre Mayor, un lugar suficientemente público como para sentirnos seguros. Pero también lo bastante ruidoso como para que nadie prestara atención a dos personas con el corazón roto tratando de entender en qué momento perdieron el rumbo. Cuando entré, Andrés ya estaba sentado junto a la ventana, con el rostro más cansado de lo que recordaba de las fotos que Camila solía publicar. Se levantó al verme y me ofreció una sonrisa mínima, casi mecánica, como si no le quedaran fuerzas para más. Gracias por venir, me dijo, y su voz sonó áspera. Como si hubiera pasado la noche sin dormir. Nos sentamos. Hubo un silencio breve, incómodo, inevitable. ¿Qué pasó exactamente?, preguntó finalmente. Yo apoyé el celular sobre la mesa y abrí la carpeta donde había guardado las capturas de pantalla. No dije nada al principio, dejé que las imágenes hablaran por mí: cargos del St. Regis, cenas en Polanco, joyería. Las mismas fechas en las que Emilio me juraba estar viajando por trabajo. Andrés no dijo palabra. Solo observaba. Su mandíbula se tensó lentamente. Luego tomó su propio celular. Lo desbloqueó y deslizó varias fotos hacia mí. Eran pruebas. Sus pruebas. Tickets de estacionamiento en Reforma, pagos duplicados en el mismo restaurante. Mensajes de Camila diciendo voy con mi mamá mientras aparecía su ubicación en un hotel distinto. He sospechado desde hace meses, confesó bajando la mirada. Pero no tenía cómo comprobarlo. Camila es muy cuidadosa. Asentí porque entendía perfectamente la sensación de vivir con un fantasma al lado. Alguien que sonríe a la hora de cenar mientras esconde media vida detrás del celular. Lo peor, continuó él con un aire de incredulidad amarga, es que todo coincide. Las fechas. Los lugares. Los horarios. No estaban siendo impulsivos, estaban siendo estratégicos. Sentí un nudo seco en la garganta. No era solo traición. Era planificación. Meticulosamente sincronizada. Ambos guardamos silencio un momento, como si los dos necesitáramos tiempo para procesar el espejo roto que teníamos frente a nosotros. Entonces, dije lentamente, nos estaban engañando en paralelo. Andrés soltó una risa vacía, sin humor. Parece que sí. Tú y yo, éramos la coartada perfecta. Y en ese instante, algo dentro de mí, algo que había temblado durante semanas, se estabilizó.
Porque ya no estaba sola. Porque por primera vez desde que todo empezó, alguien más entendía cada detalle, cada duda, cada dolor. Tenemos que saber la verdad completa, dije con una firmeza que me sorprendió. Andrés asintió. Y exponerlos, añadió él. No con rabia, sino con precisión. Fue ahí, entre el aroma a café tostado y el ruido de teclados y conversaciones ajenas, donde sellamos una alianza inesperada. Dos personas rotas, unidas por la misma herida, dispuestas a iluminar lo que ellos tanto se esforzaron por esconder. Nos levantamos con un plan en mente. La siguiente escena estaba clara, la noche del ensayo. El lugar donde todo iba a salir a la luz. La propuesta de Andrés cayó sobre la mesa con una claridad que me dejó momentáneamente inmóvil. Deberíamos aparecer juntos en el rehearsal dinner, dijo sin rodeos. Con una serenidad que contrastaba con el vértigo que yo sentí en el estómago. No para provocar, sino para que la verdad se presente por sí sola. Lo miré unos segundos, tratando de imaginar la escena. Emilio y Camila, tan seguros de su teatro. Viendo entrar justamente a las dos personas que nunca esperaron que unieran fuerzas. Algo dentro de mí hizo clic. Por primera vez en semanas, no sentí miedo. Sentí dirección. Está bien, respondí finalmente. Pero tiene que hacerse con precisión. Y así comenzamos a construir lo que se convertiría en nuestro plan maestro. Andrés sacó una libreta y empezó a anotar, metódico y calmado, como alguien acostumbrado a analizar obras completas antes de mover una sola pieza. Entrada a las 8:15, dijo. Ni antes ni después. Es la hora en la que todos estarán ya acomodados, pero aún no habrá empezado ningún brindis. Yo asentí observando cómo cada punto tomaba forma. Los documentos, añadí. Ya los imprimí, respondió él, sacando una carpeta negra. Recibos, registros, capturas de pantalla. Todo en orden cronológico. Pasé los dedos por la superficie lisa de la carpeta. Era extraño pensar que esa colección de fechas y cargos bancarios tenía el poder de derribar una mentira construida durante meses. ¿Y la sincronización?, continuó Andrés. Nada de dramatismos. Solo entramos, saludamos con educación y esperamos. Ellos mismos se delatarán. Mientras lo escuchaba, sentí que cada una de mis heridas recientes se reorganizaba en algo distinto, determinación. Cuando llegué a casa esa noche abrí el closet sin prisa. No buscaba un vestido para lucir atractiva. Buscaba un símbolo. Y ahí estaba, el vestido verde esmeralda que no había usado desde hacía más de un año. Su tono profundo me recordó algo que había olvidado, que yo también tenía luz. Que mi valor no dependía de ser la esposa perfecta ni de encajar en las expectativas de la familia Herrera. Mientras me lo probaba, sentí un leve estremecimiento. Me observé en el espejo largo. Mis hombros rectos. Mi rostro cansado, sí, pero firme. Mis ojos ya no tenían ese brillo apagado que me acompañó durante semanas. Vuelvo a ser yo, susurré sin pensar. Durante años, Emilio había moldeado mi autoestima como si fuera arcilla blanda. Siempre con comentarios sutiles. Siempre con silencios estratégicos. Pero esa noche frente al espejo entendí que la reconstrucción no empieza cuando todo termina. Sino cuando decides levantarte aún con las manos temblando. Guardé mi bolso, acomodé mi cabello y dejé el vestido listo sobre la cama, esperando su momento. El día del rehearsal dinner se acercaba. Y con él, la oportunidad de recuperar mi voz. Respiré hondo. La siguiente escena ya estaba escrita, la noche del evento. La verdad entrando por la puerta. El día del rehearsal dinner amaneció extraño, casi eléctrico. Desde temprano. Emilio se movía por el departamento con un nerviosismo imposible de disimular. Lo vi cambiarse de camisa 3 veces, algo absolutamente inusual en él. Cada tanto se miraba al espejo, acomodaba el cuello, se rociaba perfume, demasiado perfume. ¿Tienes una reunión antes del evento?, pregunté con la voz más neutra que pude. Sí. Sí, una cosa rápida con un cliente, respondió, evitando mi mirada mientras ajustaba el reloj, que nunca usaba para reuniones rápidas. La mentira cayó pesada en el aire. Una más en la larga lista.
Su celular vibró 2 veces. Él lo tomó con una rapidez casi infantil y se giró hacia la ventana para leer los mensajes. Cuando regresó, la pantalla ya estaba en blanco. Todo borrado. Todo impecable. ¿Quién era? Pregunté con suavidad, como quien pregunta por cortesía. Nada importante. Cosas del trabajo. Esa frase tan gastada resonó como un eco hueco. Ya ni siquiera se esforzaba por inventar algo convincente. Horas más tarde, ya en el St. Regis. Lo observé desde cierta distancia mientras los organizadores terminaban de montar el salón. Emilio caminaba de un lado a otro, revisando con el planner. Pidiendo cambios que no tenían sentido. Hasta que lo escuché claramente: ¿puedes mover el asiento de Camila? Ponla más cerca del centro, junto a mi mesa. La coordinadora levantó una ceja, sorprendida. Yo en silencio me limité a observar. Ese era el Emilio real, el que actuaba por impulso. Confiado en que nadie cuestionaría sus decisiones. Entonces apareció Santiago, su hermano. Noté cómo frunció el ceño al escuchar el nombre de Camila. ¿Por qué estás acomodando a Camila como si fuera parte de la familia cercana? Preguntó con un tono suave pero firme. Emilio se tensó un poco. Es amiga, nada más. Solo quiero que esté cómoda. Santiago lo miró largo rato como si intentara leer algo que su hermano no quería decir. Pues parece más que eso, murmuró antes de alejarse. Emilio se quedó paralizado unos segundos, tragando saliva. Yo presencié la escena desde el fondo del salón, con una calma que me sorprendió incluso a mí. No había rabia. No había desesperación. Solo claridad. Era como ver una obra cuyo final ya conocía. Cada mentira, cada gesto. Cada maniobra desesperada confirmaba que Emilio estaba construyendo su propia caída. Y yo solo tenía que esperar. Cuando los meseros comenzaron a encender las velas y el murmullo de los invitados llenó el ambiente, supe que el momento se acercaba. Respiré profundo. La siguiente escena era la entrada al salón. Y ahí, la verdad daría su primer paso. El salón del St. Regis brillaba con esas luces cálidas que hacen parecer que todo es perfecto, incluso cuando está a punto de desmoronarse. Desde el pasillo podía escuchar el murmullo de los invitados mezclado con risas, copas y música suave. El aire olía a vainilla, a flores blancas, y a algo más: expectativa. Andrés y yo habíamos repasado el plan varias veces, pero aún así sentí un leve temblor en las manos. No de miedo. De anticipación. La verdad siempre tiene un momento exacto para revelarse. Las entradas estaban calculadas, primero ellos, luego nosotros. Vi a Emilio entrar desde la distancia. Llevaba el traje azul que siempre usaba para impresionar, el que Camila solía halagar en redes sociales sin nombrarlo directamente. Ella caminaba a su lado. Cubierta con un vestido rojo que parecía hecho para llamar la atención. Sonreían, demasiado. Una sonrisa rígida, forzada. De esas que solo sostienen quienes saben que están actuando. Escuché el murmullo de algunos invitados: ¿ella es Camila? Pensé que no vendría. ¿Por qué la mira así, Emilio? Yo avancé unos pasos y me oculté detrás de una columna. Quería ver la escena completa. Camila tomó a Emilio del brazo, inclinándose hacia él como si fueran una pareja oficial. Él sonrió, pero su mandíbula estaba tensa. Sabía que algo estaba fuera de lugar. Él siempre lo sabía. Entonces el salón cayó. No porque nosotros hubiéramos entrado, todavía no. Sino porque Santiago, el hermano de Emilio, se quedó mirándolo con una expresión que jamás le había visto: decepción. ¿La trajiste aquí?, le preguntó sin rodeos. Emilio intentó reír. Es familia, repitió. Igual que aquella vez en mi casa. Solo que ahora la frase no flotó ligera. Cayó como una piedra. Camila alzó ligeramente el mentón, segura, creyendo que tendría su momento de protagonismo. Y entonces llegó el instante que habíamos estado esperando. Andrés y yo cruzamos la puerta. Juntos. Del brazo. El impacto fue inmediato.
Camila quedó petrificada. Se llevó una mano a la boca. Emilio palideció de golpe, como si le hubieran arrancado el aire del cuerpo. Los invitados dejaron de hablar. Varias copas quedaron suspendidas en el aire. Y en medio del silencio más incómodo que he vivido, avancé con paso firme. Buenas noches, dijo Andrés con una calma quirúrgica. Fue Camila quien reaccionó primero. ¿Qué haces aquí?, preguntó con la voz temblorosa. Lo mismo que tú, respondió él. Acompañando a mi pareja. Hubo un siseo colectivo. Emilio dio un paso adelante. Esto no es lo que parece, balbuceó. Yo respiré hondo y abrí la carpeta negra. Entonces déjame ayudarte, dije. Para que quede claro qué es lo que sí parece. Puse sobre la mesa más cercana el primer recibo. Era del St. Regis. Fecha, el mismo fin de semana en que Emilio dijo haber estado viajando por negocios. El segundo, 11-11, cena para 2, botella absurda de vino. El tercero, joyería de Palacio de Hierro. La sala entera observaba. Algunos con incredulidad. Otros con una especie de fascinación incómoda. Andrés añadió sus propios documentos, capturas de mensajes, cargos duplicados, ubicaciones que coincidían con las mías. Mientras tú estabas en casa, me dijo mirándome directamente, ellos estaban juntos. Camila perdió el color. Su mano tembló y su copa cayó, estrellándose contra el suelo en un sonido que pareció definir el final de algo. El crack se expandió como un eco. Emilio levantó las manos desesperado. Mariana, amor, yo puedo explicarlo. Fueron errores. Momentos. No significa nada. La palabra amor me atravesó con una mezcla de furia y liberación. No me llames así, dije. Por primera vez con absoluta firmeza. Intentó acercarse, pero Santiago se interpuso. No. Ni un paso más, ordenó su hermano. Ya hiciste suficiente. Doña Alarcón, que me había visto como a una hija durante años, se quitó lentamente la servilleta del regazo y lo miró con un dolor que cortaba el aire. Nos avergüenzas, susurró. Emilio abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Solo un jadeo roto. Camila, incapaz de sostener la mirada de nadie. Caminó hacia atrás y casi tropieza con los restos de su propia copa. Su caída simbólica había comenzado. Santiago alzó la voz, te me vas del salón. Ahora. Y así. Sin dignidad, sin defensa, sin narrativa que encubrirlo, Emilio Herrera fue expulsado de su propio evento familiar. Mientras lo veía salir, supe que no había marcha atrás. La verdad ya estaba sobre la mesa. Y el día siguiente llegaría con una claridad brutal. La transición estaba hecha. Lo que venía ahora era la consecuencia. Esa noche, cuando finalmente regresé a casa, cerré la puerta detrás de mí y por primera vez en mucho tiempo sentí que el silencio no me oprimía. No había preguntas. No había excusas, no había sombras moviéndose detrás de mis pensamientos. Dormí sola, pero no con miedo. Dormí sola, y por primera vez profundamente en paz. A la mañana siguiente, mientras preparaba café, recibí el primer mensaje de la familia Alarcón. Era de Doña Alarcón, estamos contigo. No estás sola. Respondí con gratitud. La noche anterior no solo había expuesto una traición, había recuperado algo que creí perdido, mi propia voz. El proceso de divorcio comenzó de inmediato. No hubo discusiones ni negociaciones largas. Las pruebas eran tan claras, tan contundentes, que Emilio apenas intentó defenderse. Su abogado, el mismo que lo había visto presumir durante años, mantenía la mirada baja durante las audiencias. Y mientras más avanzaban los trámites, más rápido caía la fachada de Emilio en el mundo exterior. Proveedores que antes lo admiraban empezaron a cancelar proyectos. Clientes importantes rompieron acuerdos. Su reputación, construida sobre una mezcla de encanto y mentiras, se desplomó como un edificio sin cimientos. Yo no celebré nada de eso. No me alegraba verlo perder. Simplemente ya no era mi vida.
Su caída pertenecía a él, no a mí. Supe por Santiago que Camila también enfrentó lo suyo. Andrés no gritó, no insultó. No pidió explicaciones. Simplemente dejó los documentos sobre la mesa de su departamento en Polanco y dijo, tú decides qué hacer con tu vida. Pero yo ya decidí qué quiero para la mía. Camila se quedó sola. Su seguridad, esa que siempre llevaba como un accesorio costoso, se quebró de golpe. La misma copa que cayó al suelo en el St. Regis fue el símbolo de su propia ruptura. La boda de Santiago se celebró igual, pero con una serenidad nueva. Sin confrontaciones, sin murmullos venenosos, sin miradas torcidas. Al entrar al salón, sentí algo que no esperaba, bienvenida. Doña Alarcón me abrazó largo. Como si quisiera pedirme perdón sin palabras. Santiago me agradeció por haber dicho la verdad. Y por primera vez en mucho tiempo, yo sonreí de verdad. No porque todo estuviera perfecto. Sino porque por fin respiraba sin el peso de alguien que me decía quién debía ser. Los meses siguientes fueron un proceso lento pero hermoso. Descubrí rincones de mí misma que había ignorado por años. Volví a caminar por la ciudad sin prisa, sin revisar mi teléfono cada 5 minutos. Empecé a tomar clases de yoga, las mismas que una vez me llevaron al perfil de Camila, pero ahora lo hacía por mí, no para llenar un vacío. Recuperé dignidad. Recuperé claridad. Recuperé mi vida. Un día, mientras guardaba los últimos documentos del divorcio en una carpeta. Entendí algo que me acompañará siempre, la verdad no destruyó mi matrimonio. Las mentiras sí. Y con esa certeza cerré el archivo y abrí una nueva página de mi historia. No como la esposa de alguien. No como la víctima de nadie. Sino como la mujer que finalmente eligió volver a sí misma. Porque a veces la traición no llega con gritos, sino con silencios repetidos. Y el amor propio empieza el día en que decides dejar de justificar lo injustificable. Esta no es solo la historia de una infidelidad. Es la historia de una mujer que aprendió a observar, a escuchar sus dudas. Y a elegir su dignidad por encima de cualquier apariencia. La verdad puede doler, pero vivir en una mentira duele más. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que algo no encajaba, pero callaste por amor?